Vamos esta mañana a la palabra de Dios y vamos a estar mirando en el Evangelio de San Lucas. Y vamos a hacer esta mañana una introducción a este libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y vamos a ver que el Evangelio de Lucas contiene muchas y preciosas palabras que han sido registradas en este Evangelio de Lucas. Tenemos historias, tenemos la historia de Zacarías y Elizabeth, tenemos el anuncio del ángel a María en Lucas. Y en estos primeros capítulos que tenemos del libro de Lucas, cuando usted va y lo lee, vemos la conversión de Zaqueo. ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? Un chaparrín que se subió arriba del árbol, pero Jesús lo vio y le dijo, bájate de ahí. Ya veremos, quizás más adelante. Vimos también, y está escrito acá en el Evangelio de Lucas, la conversión del ladrón que se arrepintió ahí en la cruz. Vemos aquel momento de desesperanza en el camino de Maús, que ellos habían estado esperando, pero dice, ya hace el tercer día, y se volvían derrotados, porque una cosa es subir a Jerusalén y otra cosa es bajar de Jerusalén. Y ellos volvían muy desalentados, y vemos que se presentó un caminante con ellos. En ese camino hay todos hombres. Después vemos las parábolas del fariseo y del recaudador de impuestos. Y vemos la parábola también del hombre rico y Lázaro. Y vemos también en Lucas la parábola del hijo pródigo. Es decir, que hay tanto para que nosotros podamos nutrirnos de este Evangelio de San Lucas, que muchas veces en el apuro, en las prisas de cada día, hay palabras que nosotros pasamos por alto y nos estamos perdiendo el contenido tan precioso de lo que es el Evangelio. ¿Se acuerda que habíamos hablado y que teníamos que volver al Evangelio? Y yo creo que nosotros debemos volver al Evangelio para poder ver el Dios que nosotros tenemos, para poder ver el Salvador que tenemos y para poder ver el Dios de milagros que tenemos y que Él sigue haciendo milagros. Y vemos que Lucas nos da, al comenzar este libro, un bosquejo corto pero valioso de lo que él llama una declaración de aquellas cosas que se creen entre nosotros los cristianos. Y quiero decirle que es una narración acerca de los hechos acontecidos por el Señor Jesucristo. La religión cristiana no está construida sobre fábulas, no está construida sobre me dijeron. La religión cristiana está construida sobre hechos. Hechos. Y eso es lo que nosotros nunca podemos perder de vista. Que fueron hechos que sucedieron. No fueron cosas que dijeron, sino hechos que ellos después, cuando sucedieron esos hechos, los primeros predicadores que salieron contaban a las personas donde ellos iban los grandes hechos del Señor Jesucristo. No había Twitter, no había Facebook, no había redes sociales. Ellos iban personalmente a contar aquellos hechos que habían sucedido
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban contándole a los pecadores que iban cargados de pecados, que el Hijo de Dios, Jesucristo, había bajado a este mundo, a esta tierra. Ellos le contaban que Jesús vivió aquí, en la tierra, y que fue muerto por nosotros, y que al tercer día Dios, el Padre, lo resucitó de los muertos. Eso es lo que ellos iban contando. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de casa en casa, a los cuales ellos les permitían las casas hablar y contar el testimonio del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es la historia de Jesús, es la historia de Jesucristo. A veces le preguntan, ¿y usted cree en el Evangelio? Y muchas veces no sabemos qué decirle. ¿Cree usted el Evangelio? Y dice, ¿pero qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios para con los pecadores. El Evangelio, porque la palabra Evangelio en el griego significa noticia, buena noticia, buenas nuevas, buenos anuncios que hay. ¿Para quién? Para los pecadores. El Evangelio era una declaración y es una declaración de la persona de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Hoy cada vez se habla menos del Evangelio. Por eso el estado de la iglesia está como está. No se habla de la obra de Cristo. No se habla de lo que Él hizo. Todo se enfoca en nosotros cuando el enfoque debe ser en Él. En Jesús, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y sabe, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, y ahí lo vemos en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Evangelio y la Biblia nunca exalta a los hombres. Y vemos que Lucas no reparte títulos como hoy en día, que dicen, bueno, ahora viene tal profeta, ahora viene tal apóstol, ahora viene tal y tal y tal y tal. Lucas no lo hace porque Dios no lo hace. Va a venir hoy el apóstol tal, y se ha infiltrado tanto esto en la iglesia, que ya decidimos ir si viene tal apóstol, si no, no vamos. Hemos perdido el interés en el Evangelio. Cuando el Evangelio es la persona de Cristo. Cuando el Evangelio es la buena noticia para ti y para mí. De que hay perdón, de que hay salvación, que hay liberación. Que alguien pagó el precio para nuestro rescate, como escuchábamos esta mañana. Que Él vino a traer redención. Hoy se ha infiltrado tanto el título de los hombres. Y sabe, hermano y amigo, una vez estaba un hombre que había ido a compartir a una iglesia. Y el Señor le dijo a este hombre, era un hombre de Dios, le dijo, no hay lugar para mí en este lugar porque son tan grandes los hombres. No hay lugar. Porque Él está con quien, con el humilde de espíritu. No está con los orgullosos. Él está con los quebrantados de corazón. Y cuando nosotros los hombres somos grandes, no hay lugar para Jesús. ¿Me entienden o no me entienden? Por la importancia que tiene que volvamos al Evangelio. Que volvamos a creer la historia. Que volvamos a creer aquella historia que nos contaron y que hemos olvidado. Porque nosotros somos personas
que rápidamente nos olvidamos. Lucas nos llama testigos oculares de lo que ellos iban contando a hombres y a mujeres. Por eso ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, en la TLA, mírenlo acá, en la TLA, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Eso es lo que iban contando los apóstoles, los discípulos de Cristo. Porque para ser un apóstol había que haber estado con él. Y ellos dicen que lo escucharon. Ellos dicen que lo vieron. Ellos dicen que lo palparon. Acá dice lo pudimos tocar. Lucas los llama a estos hombres, a los apóstoles, los llama servidores del Evangelio. Servidores de la palabra de Dios. Y eso es lo que es un pastor, un servidor de la palabra de Dios. Eso es lo que es un discípulo, un servidor de la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, yo voy a la iglesia pero no soy un discípulo. Todos aquellos que hemos creído verdaderamente en el Evangelio somos discípulos. Y debemos ser anunciadores de esta verdad. Porque a mí, cuando me contaron la historia, yo no conocía la iglesia evangélica. Y me contó la historia, como le contó a mi esposa. La persona que usted lo hubiese visto no hubiese dado nada. Pero fue y nos contó del Evangelio de Jesús. Y fuimos a la iglesia evangélica por primera vez. ¿Por qué se autoelimina usted? ¿Por qué esconde usted la verdad? Porque a mí no me escondieron la verdad, por eso estoy aquí. Somos servidores del Evangelio. El tiempo que Él nos da aquí es un tiempo que está controlado por Dios. Cuando se termina mi tiempo, Él me lleva. Y no es porque llegó tarde el médico, no es por... No, se acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios da la vida y Dios la quita. ¿Sabe, hermano? El mayor privilegio que nosotros podemos contar es ir y contarle a las personas el mensaje del amor de Dios. Pero mostrarle cuál es el amor de Dios. Mostrarle que Dios por amor envió a su Hijo Jesucristo a un mundo lleno de pecado, para que nosotros le contemos la historia de lo que Cristo hizo ahí en la cruz por cada uno de nosotros los que creemos en Él. Él vino a este mundo para darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es muy triste ver hoy cómo la iglesia exalta y adula a los hombres, adula a las mujeres. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? En 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio, si no anunciare esta noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, como Él dijo, de los cuales yo soy el primero.
Mire lo importante que es que volvamos al Evangelio, que volvamos a creer para que no estemos callados, estemos mudos delante de las personas. ¿Por qué no decimos como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído? Y le pregunto, ¿usted ha creído verdaderamente el Evangelio? ¿O para usted ha sido una historia, un cuento que le contaron? Yo he creído el Evangelio, por eso predico el Evangelio. Porque el Evangelio, la buena noticia de que Cristo Jesús tomó mi lugar, me perdonó toda mi maldad, rompió en mis cadenas y me dio libertad. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leer esta mañana. Porque Lucas es un hombre que tenía una comprensión perfecta de todas las cosas desde el principio. Y mire lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No eran fábulas, eran cosas ciertísimas. El Evangelio, la Biblia, son cosas ciertísimas. Quiero que le quede grabado la palabra ciertísima. ¿Por qué hoy se le da tan poca importancia a la Biblia? Porque a la gente le gusta que le engañen. Se engañan, como vimos los domingos, a sí mismos. Pero Jesús dijo, cuidado que nadie os engañe. Pero en la Biblia conocemos lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad. Primero debo conocer la verdad y la verdad después me hace libre. Pero si yo no creo que las cosas son ciertísimas, ¿cómo voy a poner en práctica la palabra de Dios? Dígamelo. Usted pondría en práctica una mentira y usted dice no, y sin embargo lo que más en práctica está es la mentira. Hoy no se pone en práctica las cosas que son ciertísimas. Estamos hablando de verdades, de hechos históricos comprobados. Y aunque tarden 1000 años más en comprobar ciertas cosas, tenemos la palabra de verdad. Y la Biblia es suficiente. Y si la creemos, viviremos libres. Libres del temor, libres del miedo, libres de lo que dicen. Y podremos decir, como dijo Pablo, yo sé a quién le he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque hay un día que todos y cada uno tendrán que comparecer delante de Cristo. Y hoy es presentado Jesucristo como el Salvador, como el Señor. Muchos quieren un Salvador sin un Señor. Pero la Biblia se encarga de poner claramente que Él es Señor antes de Salvador. No puedo tener un Salvador sin tener un dueño. Él me compró para Él. Y acá vemos que Lucas dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas no vio los hechos que sucedieron con Jesucristo, pero le contaron y lo creyó. ¿Tú crees lo que la Biblia dice? ¿Tú crees lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Y dice
dice Lucas, me ha parecido también a mí, fueron ministros de la palabra. No dice eran apóstoles que iban por todos lados con coronas, que ellos iban en limusina y los demás iban caminando. ¿Me entienden? Dice ministros de la palabra, ministros de la palabra de Dios, ministraban la palabra de Dios. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Lo había leído usted en Lucas? ¿Le había prestado atención a esto que le estoy hablando esta mañana? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribió el Evangelio, hermano y amigo, por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, él escribió por inspiración del Espíritu Santo, él indagó, él escuchó a testigos oculares que vieron los milagros de Jesús, pero fue el Espíritu Santo el que lo vio cómo ordenar el Evangelio, cómo ordenar el libro. Porque ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos acá que Lucas escribió, y lo que Lucas escribió no debe leerse como palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y vemos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 12 al 13, que Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice: y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos, cuando Pablo fue a predicarles ahí a Tesalónica, ellos recibieron la palabra como que Dios mismo le hablaban. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué está leyendo? ¿A quién está leyendo? ¿Está creyéndole a Dios lo que Dios le está hablando? ¿O está tomando un libro más, una colección más de libros? Porque Biblia significa una colección de libros y tiene 66 libros. Por eso se llama biblioteca. Debemos aferrarnos, hermano y amigo, a la enseñanza de la inspiración de toda la Biblia. Cuando hablo de toda, hablo del Antiguo Testamento y hablo del Nuevo Testamento, porque cada uno de ellos escribió, mire lo que dice 2 Pedro 1, 20, 21. Cada uno de ellos escribió, y dice Pedro acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. La Iglesia Católica por años, por eso tanta oscuridad, decían que la interpretación de la palabra era privada y le prohibieron al pueblo, le negaron al pueblo las Escrituras. Pero Pedro acá nos dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Los agnósticos que vimos en esta primera de Juan,
Ellos decían que era un círculo privilegiados para poder entender las cosas de Dios. Pero hermano, la Biblia es clara. Cualquier hombre y cualquier mujer, siendo niño, siendo joven, puede leer la Biblia y Dios le va a hablar si Él quiere escuchar. No necesita interpretaciones privadas. Porque Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, si nosotros nos aferramos a este principio establecido en la palabra de Dios, para cada uno de nosotros al leer la Biblia, nuestras vidas van a ser diferentes. ¿Qué pasa si hay un pasaje que no lo entiendo? ¿O qué sucede si hay un pasaje que no lo puedo unir con otro? La pregunta es, ¿falló el libro? ¿Falló la Biblia? No, la falla no es del libro, la falla es nuestra. Que no pudimos encontrar dónde ponerlo. Pero un pastor dijo que cuando uno come pescado, a uno lo que le interesa es la carne del pescado. Y él dice que las cosas aquellas que nosotros no entendemos son como las espinas, las dejamos ahí. Pero lo importante es que yo coma. Hoy hay tanta confusión en la gente. La gente está atraída por las cosas que van a venir. Pero yo quiero que queden atraídos por aquel que vino ya, que es Jesús. ¿Me entiende? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? Yo no lo sé. Pero la Biblia lo deja claro. ¿Me va entendiendo o no me va entendiendo lo que le quiero decir esta mañana? Si nosotros guardamos este principio, que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios, nosotros vamos a tener nuestros pies firmes. Vamos a estar edificando sobre la roca, porque Jesús dijo, el que aplica la palabra, le diré que es un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, vinieron vientos, vino una gran tempestad. ¿Y qué pasó? La casa no cayó. Pero aquellos que no aplicaron la palabra de Dios, dice que vino también el viento, vinieron los ríos, y la casa cayó y fue grande la ruina. Si nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos edificando sobre la roca? ¿O estamos edificando sobre arena movediza? Lucas finalmente nos dice, en la introducción de este Evangelio de Lucas, cuál era el objetivo que él tenía en mente al escribir este Evangelio. No vaya a creer que empezó a escribir y bueno, no, tenía un objetivo. Y era para que Teófilo pudiera conocer con certeza aquellas cosas en las que ya había sido instruido. Por eso escribió este Evangelio. Lucas conocía lo que muchos de nosotros ignoramos. Conocía la debilidad de nuestras mentes y la debilidad de nuestras memorias, como sucede hoy con los hombres y las mujeres. ¿Qué hace entonces Lucas? Sabiendo que somos de olvidar lo bueno, de recordar lo malo del pasado, centrarnos en aquello y olvidarnos. Entonces, ¿qué hace Lucas? Escribe. Porque Lucas no quiere que su amigo Teófilo
tenga alguna duda en cuanto a su fe en la cual él había sido instruido. Él le dice a Teófilo, y le digo, Teófilo, yo espero que todos los que están acá se llamen Teófilos. ¿Sabe lo que significa Teófilo? Uno que ama a Dios. Uno que ama a Dios. Ese es el nombre, el significado de Teófilo. Y lo que quiere Lucas es que él conozca con certezas aquellas cosas en las cuales él había sido instruido. Lucas se refiere a Teófilo como excelentísimo Teófilo. Quizás Teófilo era un oficial del gobierno romano. Y era un oficial como tú y como yo, que necesitaba afirmar su fe en Jesucristo. Porque, hermano y amigo, con Jesucristo y su mensaje comenzó la fe cristiana. Lucas era un gentil como tú y yo. Y se cree que Lucas pastoreó la iglesia de Filipos después que Pablo y Silas salieron de la ciudad después de haber sido encarcelados, puestos en las mazmorras, y el Señor produjo un terremoto y se rompieron las cadenas y salieron todos. Y ahí comenzó la iglesia de Filipos, con el carcelero, su familia y otros hermanos más en la casa de Lidia. ¿Sabe? Lucas registró lo que Jesús comenzó a hacer y lo que Jesús comenzó a enseñar, y en el libro de los Hechos, que es un libro en el cual Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Pero miren lo que dice ahí en el libro de los Hechos, que también era para Teófilo, que era un hombre que amaba a Dios. Quiere decir que todos los Teófilos esta mañana deben estar contentos. ¿Por qué? Porque Lucas nos está escribiendo a nosotros si verdaderamente amamos al Señor. Y Lucas acá dice en Hechos 1:3, en el primer tratado, oh Teófilo, que fue el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, ¿qué quiere decir padecido? De haber sufrido en la cruz, porque padeció en la cruz. Quiero que lo tenga bien claro. Después de haber padecido en la cruz, de haber derramado hasta la última gota de sangre en la cruz, después de haber sido muerto y sepultado, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable, pruebas que no se pueden negar. Pruebas que están claras. Pruebas que los mismos judíos trataron de guardar y sobornaron a aquellos soldados que habían sido puestos a custodiar la tumba. Y sabe, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. 40 días estuvo Jesús dando mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos, presentándose
con pruebas indubitables que nadie puede negar. Que el diablo las niegue, está bien, sería un mentiroso. Pero que usted ponga en duda la palabra de Dios, ponga en duda lo que Cristo hizo, eso es terrible. ¿Me entienden? Y hoy hay mucha gente que pone en duda la palabra de Dios. El tema de Lucas, que él escribió para los griegos, él presentó a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre compasivo, el Hijo de Dios que descendió del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. En el libro de Lucas, usted va a encontrar que Lucas es el hombre que más menciona a mujeres y niños. Más que ningún otro escritor de los evangelios. Y le hablo de ese tiempo donde la mujer casi tenía un segundo lugar y los niños ni contaban. Mire si es importante que le demos el lugar debido a cada uno, tanto hombres como mujeres y como niños. Pero todo eso está en Lucas. Pablo lo llamó a Lucas el médico amado. Si usted ha leído las cartas de Pablo, porque Lucas es el hombre que nos da más detalle del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no sorprende a un médico. Por eso él indagó y prestó importancia a detalles muy importantes que él miraba como médico. Los otros evangelios, el evangelio de Marco, de Mateo y de Juan, tienen otros matices y otras cosas importantes que Lucas pasó, pero por eso tenemos 4 evangelios. No es que no era importante para Lucas, pero el Espíritu Santo lo guió a Lucas en esos detalles que hoy lo encontramos nosotros acá. Cosas que son ciertísimas. Pablo también lo llamó a Lucas compañero fiel y colaborador en el Evangelio. Qué importante, hermano y amigo, es tener un compañero fiel para compartir el Evangelio. Usted sabe que hoy, con la velocidad de las cosas, ya no importa ser fiel. Ya no importa tener un amigo. Lo único que nos importa es sálvese quien pueda. ¿Y quién se va a salvar? ¿Me entiende? Pablo le llamó compañero fiel, porque lo siguió a Pablo, estuvo con Pablo. Hubiese podido decir, no, mi oficio es ser médico. Pero él también sintió el llamado de seguir a Cristo. ¿Sabe, hermano? Lucas da énfasis a las oraciones registradas aquí en la Biblia por el Señor Jesús. Hay 7 oraciones que Lucas tomó nota de las oraciones de Jesús. 7 oraciones que los otros evangelistas no nombran. Lucas vemos que él menciona el canto y el regocijo, tanto en la pobreza como en la riqueza. Es Lucas el que dijo que el apóstol Pablo y Silas, ahí en la cárcel, cantaban alabanzas a Dios. Él vio eso. Estaba en medio del dolor, en medio de la tristeza. Pero es importante, porque hoy queremos vivir y vivimos en un mundo donde todo te tiene que ir bien. Donde uno va y dice, pare de sufrir, se acabó el sufrimiento. Y una cosa es sufrir por causa de tus pecados y por tus malas acciones, y otra cosa es sufrir por el Evangelio de Jesucristo. Eso es muy diferente. Finalmente Lucas nos lleva desde el nacimiento de Jesús en Belén hasta la muerte de Jesucristo fuera de Jerusalén. Ahora, es interesante que el libro de los Hechos, el cual Lucas también escribió,
comienza en Jerusalén y concluye en Roma. Quiere decir que ya se expandió. Después de Jerusalén, ¿no le dijo el Señor a los discípulos, y me seréis testigos? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio, hermano y amigo, por hombres y mujeres fieles que han creído la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Más hoy, con las redes sociales, ha llegado hasta lo último de la tierra. Por eso la venida de Cristo está pronto. Porque Jesús dijo que antes que Él venga se predicaría este Evangelio en todo el mundo. Y hoy hay muy pocos rincones en el cual nosotros podemos decir que todavía no llegó el Evangelio. Porque ¿quién no tiene un móvil? ¿Quién no tiene un teléfono inteligente? Hasta el pastorcillo allá, en el medio de los esquimales, necesita un teléfono inteligente para poder estar conectado. Y si él aprieta, le va a salir alguna predicación de la iglesia de Nacoré. ¿Sabe? Hoy necesitamos, hermano, volver al Evangelio de Jesucristo y volver a escuchar para qué Jesús fue enviado. ¿Por qué el Padre lo envió? Necesitamos escuchar. Necesitamos volver. Y Lucas nos dice para qué vino Jesús. Ahí en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras de Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando hablamos de los pobres, estamos hablando de los humildes, no de los orgullosos. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Hermano, para eso vino Jesús. Para dar buenas noticias a aquellos que creen en la Biblia, la palabra de Dios, que esos son los pobres, no pobres de dinero, pobres de espíritu, que significa humilde. Para sanar a los corazones quebrantados. Por eso donde usted se mueve, hay gente que tiene el corazón quebrado. Hay gente que está cautiva por el diablo. Hay gente que camina ciego y no sabe dónde ir. Y hermano y amigo, usted ha visto cuánto están oprimidos por el diablo. Y si usted ha creído en Jesús, ha creído en el Evangelio de Jesucristo, tú y yo también tenemos una misión, tenemos un propósito. Y el propósito es que tú y yo necesitamos volvernos definitivamente a la palabra de Dios. Volver al Evangelio. Volver a recordar la obra hecha una vez y para siempre por Jesucristo en la cruz del Calvario. Necesitamos volver. Necesitamos volver. Necesitamos recordar la muerte de Cristo, recordar la resurrección de Jesucristo y recordar lo que Él ha hecho por tu vida y por mi vida. Necesitamos no olvidar que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, que fue su amor por ti y por mí en esa cruz del Calvario.
Necesitamos volver a creer que la palabra de Dios es verdad y que para Dios todas las cosas son posibles. Necesitamos creer en el poder de la sangre de Cristo para lavar, para purificar nuestros corazones y restaurar nuestra vida. Necesitamos volver. Necesitamos volver a tener comunión con Él, a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con Jesucristo, nuestro Señor. Necesitamos volver a arrepentirnos, pedirle perdón por vivir una vida desordenada y no andar como es digno del Evangelio. Necesitamos volver. Necesitamos volver y recordar que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y que tú y yo estábamos perdidos. Y que tú y yo somos la voz que Jesús puede usar ahí fuera, en la calle, en tu trabajo, en tu colegio, en cualquier lado, para dar la buena noticia de que Jesús perdona pecados, de que Jesús salva. Necesitamos, hermanos y amigos, inclinar nuestro corazón delante de Él y necesitamos reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Dios y Señor de nuestras vidas. Necesitamos volver. Necesitamos volver. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te doy gracias esta mañana por tu mensaje. El mensaje que hay perdón. El mensaje que hay restauración. El mensaje de que tú enviaste a Jesús para sanar, para librar corazones quebrados, para restaurar vida, hogares, matrimonios, para liberar, romper cadenas, para traer libertad de la opresión del diablo. Necesitamos volver la mirada a la cruz de Jesús. Necesitamos recordar que fue tu amor el que me buscó, que fue tu amor el que me perdonó, que fue tu gracia que me fue a buscar. Señor, gracias. Que tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiero decirte, Señor Jesús, que te amo, que te adoro por lo que tú eres, mi Señor, Salvador, mi Dios Todopoderoso. Tú eres un Dios omnipotente. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Han pasado más de 2000 años, Señor, de la historia. Pero es una historia viva, no una historia muerta. Es la historia del Hijo de Dios que vino a este mundo, que se hizo hombre, que caminó las calles por lo oriente de Galilea, de Jerusalén, y que fue crucificado fuera de la ciudad porque no lo querían. Pero Señor, yo he creído en tu palabra, y esta mañana una vez más te entrego y te rindo mi vida, te entrego y te rindo mi corazón para ser un portador de tu verdad, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor,
Porque el anuncio es un anuncio de cosas que han sido ciertísimas. Para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga la vida eterna que solamente está en ti, en Jesús. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Úngenos esta mañana y levántanos como un ejército en marcha, Señor, porque el tiempo de tu venida está cerca y hay tarea por hacer. Antes que se cierre la puerta, Señor, ayúdanos por tu poder, por tu gloria, en el nombre de Jesús. Declaramos esta mañana y confesamos que tú eres omnipotente, eres el mismo, ayer, hoy y siempre, y no desampara, y los que en ti confían, nuestra fe solo estará en ti. Hemos visto tu gloria, tú eres el mismo, no has cambiado.